Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Beltrán. Les voy a explicar la línea del tiempo del pensamiento económico. El pensamiento económico se divide en 6 etapas. Su primera etapa es la era antigua y la Edad Media. Su segunda etapa es la economía preclásica. Su tercera etapa es la economía clásica. Su cuarta etapa es la economía neoclásica y neoricardiana. Su quinta etapa son los mercados imperfectos y su sexta y última etapa es el socialismo. Bueno, en nuestra primera etapa, en la etapa de la era antigua, nuestro primer autor, Jenofonte, él nos da un tratado económico en donde se ve cómo se administra el hogar y la economía doméstica. Está a cargo de las mujeres. Pasamos a nuestro segundo autor, Platón, en el año 428 a.C. Platón estudia y analiza la estructura de la economía y la política en el Estado, compartiendo una idea principal, que el ser humano es la principal variable de la economía política. Y así llegamos con nuestro tercer autor en el año 384 a.C., Aristóteles, quien buscaba la felicidad como la finalidad de todo hombre por medio de la participación política. Él decía que la finalidad de la producción era el consumo y no el comercio, aunque este fuera necesario para adquirir los bienes que satisfagan estas necesidades. Él además defendía la propiedad privada para todas las clases, a excepción de una, de los esclavos, ya que él no los veía como otra cosa que un instrumento económico. Él tenía una frase: la sociedad debe recompensar a los individuos en función de su mérito. Y además tenía una teoría, la teoría del valor diferenciado. Esta se dividía en dos, el valor del uso y el valor del cambio. La primera la definía como la capacidad que tiene un bien de satisfacer una necesidad mediante el consumo. Y la segunda, la capacidad que tenía esta de ser entregado a cambio de otra mercancía, como lo podrían ser bienes de primera necesidad o bienes de lujo. Pasamos con el siguiente autor, Tiberio Graco, en el año 163 a.C. Tiberio él propuso una reforma agraria, en donde se limitaba la apropiación de tierras comunales. Seguimos con Virgilio, un año antes de Cristo. Él fue un poeta, y uno de sus poemas más importantes fueron Las Geórgicas, en donde él habla sobre la vida campesina y la agricultura. Luego pasamos a la Edad Media con Alfredo el Grande, en donde se tiene como autoridad política el eje económico de que todo hombre debe tener un señor. En esta época, durante el siglo X, es importante la escuela escolástica, la cual nos decía que la finalidad del ingreso era el consumo, induciendo a las clases altas a una fuerte tendencia al gasto. Así pasamos con Alberto Magno en el año 1193 con una tesis. Él tenía la tesis del precio justo. Y esta establecía que condenaba al monopolio por ser una confabulación para manipular los precios, cuya sanción debía ser la restitución del beneficio obtenido mediante este ilícito. Y así pasó con Santo Tomás de Aquino en el año 1225. Santo Tomás de Aquino nos da una simple relación de la utilidad humana de los bienes en comparación con el lugar que ocupan en el orden natural de la creación y el Estado, cuando éste debería regular la propiedad privada para distribuir sus frutos. Él estaba de acuerdo con Aristóteles en un punto de vista, ya que él compartía que la distribución era desigual con un argumento de que cada individuo debe recibir de acuerdo con sus necesidades y que estas necesidades son diferentes para cada estrato social. De esta manera pasamos con el siguiente autor, Jean Buridan, en el año 1300. Él nos da un avance importante. Él nos da el concepto de la demanda efectiva al relacionar las necesidades del poder adquisitivo. Y así llegó con Martín de Azpilicueta en el año 1493, en donde él nos da una teoría cuantitativa del dinero, y esta escuela
se marca por la inflación del oro americano. De esta manera pasamos a la segunda etapa del pensamiento económico, la economía preclásica. Esta se ve denominada por formas de organización política feudal y un sistema económico señorial. Así pasamos con el primer autor, Genghis Khan, en el año 1110, quien fomentó el comercio en Asia y estableció la unificación de rutas y aduanas. Luego pasamos con Thomas More, en el año 1571, quien estableció una idea de una balanza comercial favorable como fuente de riqueza nacional. Y así pasamos con Jean-Baptiste Colbert en el año 1619, quien creó la contabilidad moderna y recurrió a la intervención gubernamental para el proteccionismo industrial francés. Pasamos con William Petty en el año 1623. Él nos da la teoría del dinero y valor, la cual es el valor vinculado al trabajo y al mercado. Pasamos con Bernard Mandeville en el año 1670, con una de sus obras más importantes, La fábula de las abejas, la que a grosso modo establece que los vicios privados generan beneficios públicos. Así pasamos con Richard Cantillon en el año 1680. Él decía que el dinero no representa el valor real de la riqueza de la nación y que la tierra es la verdadera fuente de esta riqueza. Así con Francois Quesnay en el año 1694 nos decía que la agricultura es la única actividad productiva, acogiéndose a la tesis de Richard Cantillon. Así continuamos con la tercera etapa del pensamiento económico, la economía clásica, donde ya era un mundo totalmente diferente. Dentro de la economía clásica es importante resaltar la revolución industrial, que permitió a Inglaterra convertirse en una economía industrial con una producción mecanizada. Así, pasamos con nuestro primer autor, Adam Smith, en el año 1723. Él hace una recopilación y sistematización del saber económico, y él incorpora el capital y el trabajo como una fuente de valor. Seguimos con Jeremy Bentham en el año 1748. Él definió el utilitarismo como un fundamento de la sociedad, de la teoría económica y del comportamiento humano. Thomas Malthus, en el año 1766, él nos da la primera introducción de la economía política, en donde habla que la población crece más rápido que la producción de alimentos y el crecimiento se frena debido al hambre. Así pasamos con David Ricardo en el año 1772. Él nos da la teoría del valor y del comercio internacional. Y de algunas figuras públicas. Ya para finalizar con nuestro último autor de esta etapa, John Stuart Mill, en el año 1806, él nos habló sobre la justicia social. Pasando así a la cuarta etapa del pensamiento económico, nos encontramos con los neoclásicos y los neoricardianos. En esta etapa, la economía marginalista y la neoclásica basan su estudio en el desarrollo de la preferencia del individuo y en las subjetividades de las economías, alejando la economía política y acercándola a lo matemático, con un éxito teórico, pero con grandes dudas sobre la capacidad de interpretar esto en las realidades. Nuestro primer autor es León Walras, en el año 1837. Él introduce el álgebra en la economía. Así pasamos con William Stanley en el año 1835. Él nos da una teoría de la utilidad marginal y propuso buscar más, profundizar un poco más allá en la matemática dentro de la economía. Así, con Karl Menger en el año 1840,
Él fue el fundador de la escuela austriaca y tiene una subjetividad del valor. Pasamos con Piero Sraffa en el año 1898. Él nos da el modelo de producción lineal y critica el marginalismo. Pasamos con Luigi Pasinetti en el año 1930. Él nos da el teorema de Cambridge y establece el crecimiento y distribución independiente del capital. Ahora, por otro lado, tenemos la cuarta etapa del pensamiento económico: mercados imperfectos, keynesianismo y una economía del desarrollo que se caracteriza por una intervención del Estado y por la microeconomía. Aquí tenemos a Simón Bolívar en el año 1783, quien se propuso expandir mercados eliminando la esclavitud. Tenemos a John Maynard en el año 1883, quien nos decía que las recesiones no se resuelven de forma automática mediante un libre mercado y que posteriormente puede requerirse una intervención del Estado si es necesaria. Pasamos con Michal Kalecki en el año 1899. Él nos explica el rol de los monopolios en la fijación de los precios. Pasamos con Raúl Prebisch en el año 1901, en donde él nos brinda una economía del desarrollo donde por primera vez se introduce el concepto de la mano invisible, diciendo que no funciona porque hay barreras internas y externas. Pasamos con Paul Davidson en el año 1930, quien se encargó de determinar tasas de cambio y un sistema internacional de compensación. Por otro lado, tenemos la última etapa del pensamiento económico, el socialismo, donde se encontraban una serie de pensadores que abogaban por la igualdad de las personas, en donde encontramos varios autores, iniciando con Saint-Simon en el año 1760, quien dijo que la sociedad futura sería liderada por los industriales con base en el igualitarismo liberal, es decir, la igualdad de oportunidades para todos, y de esta manera dar con la abolición de la propiedad privada. Pasamos con Charles Fourier en el año 1772, quien decía que las comunidades deberían ser cooperativas y el trabajo debe estar asignado de acuerdo a talentos individuales. Así, con Robert Owen en el año 1771, fue el padre del cooperativismo. Y por último, el pensador más influyente del socialismo, quien hablaba de fuerzas productivas y relaciones de producción, proponiendo que los trabajadores debían tomar el control del Estado en una fase conocida como el socialismo. Él también descubrió que cada vez se requiere menos tiempo para producir lo mismo. Esto, según su visión, mostraba un futuro en el cual debía estar caracterizado por la liberación del trabajo material, ya que las máquinas harían la mayor parte del trabajo. De esta manera, a modo de resumen, se establece que la era antigua y la Edad Media, con sus diferentes autores y escuelas, sentaron las bases del pensamiento económico inicial. La economía preclásica, con el surgimiento y desarrollo del mercantilismo, y posteriormente la fisiocracia, cada una de sus representantes más destacados. En su tercera etapa, la economía clásica, liderada por figuras como Adam Smith y David Ricardo, quienes sentaron las bases de la economía moderna. Pasando así a la cuarta etapa, la etapa neoclásica y neoricardiana, con autores que profundizaron en el análisis marginalista y el valor del trabajo. Se destacaron posturas como la de Alfred Marshall entre los neoclásicos y otros neocardianos.
Y por último, la etapa de los mercados imperfectos, con figuras como Edward Chamberlain, Joan Robinson, quienes señalaron los límites del modelo de competencia perfecta. En esta etapa también se destaca el análisis del duopolio de Cournot y el estudio de las economías de escala, íntimamente relacionado con el crecimiento de las ciudades. Y finalmente, en la etapa del socialismo, la figura de Karl Marx, en donde él representa el análisis crítico del capitalismo y la proyección de una economía donde las fuerzas productivas liberarían al ser humano del trabajo material. Muchas gracias por su atención, espero que hayan entendido las diferentes etapas del pensamiento económico.